es un poquito la hoja de ruta que tenemos para esta presentación, por eso va a ser mucho más reducido. Un repaso, primero un repaso de definiciones más relevantes de las distintas terminologías financieras y del mundo cripto. Y después en sí vamos a la operatoria, tanto del análisis técnico y fundamental en los distintos portales que vamos a la presentación. Y después específicamente el trading de criptomonedas como cierre final. Bueno, comenzamos con la parte de repasos y definiciones de conceptos relevantes que vimos allá en la primera sesión. Terminologías muy generales en las cuales vamos a tratar de explicarlo brevemente como para tener un concepto un poco más ampliado de lo que estamos hablando cuando hablamos de determinadas terminologías. Capitalización del mercado, algo que se va a escuchar mucho por ahí en el técnico, en trading de criptomonedas y viene de la jerga financiera también. La capitalización del mercado no es otra cosa que multiplicar la P por el Q, es decir, el precio por la cantidad. Básicamente. Que se escucha un poquito bajo. Okay. Quiero subir algo. No, El mío, ok, de la garganta. perfecto. Capitalización de mercado es P por Q, es decir, es el precio de un criptoactivo o de la cantidad de criptoactivos que esté analizando, si esté analizando un mercado total, multiplicado por la cantidad o de criptoactivos que estén emitidos, o en el caso del mercado bursátil tradicional, precio de una acción por cantidad de acciones de esa compañía o de ese mercado particular. En este caso, cuando se habla de capitalización del mercado, en el mundo cripto, la principal moneda, siempre hablamos de madre de todas las monedas de los criptoactivos, es Bitcoin, que es su referencia terminológica en siglas, es BTC. La capitalización de Bitcoin hoy en el mercado es de 746 billones de dólares en la terminología americana. Esto es un poquito qué es lo que representa Bitcoin hoy a un precio, esto sacado hoy a la mañana, de casi $40.000, $39.257, emitidos en total 19 millones de Bitcoin, más o menos, un poquito más de 19 millones de Bitcoin. La capitalización total que tiene el mercado es de 746 billones de dólares. Otra terminología, dominancia del mercado. Dominancia del mercado es muy escuchado más que nada en la dominancia del mercado en el mundo cripto, tiene que ver con la relevancia que tiene Bitcoin dentro de la totalidad del mundo cripto, es decir, cuánto pesa Bitcoin dentro de todo el mundo de criptomonedas. Eso muestra cuál es el papel que tiene Bitcoin dentro de la totalidad del mercado, vuelvo a repetir. Y lo que marca es hoy una dominancia del mercado de Bitcoin del 41,6%, es decir, casi la mitad, un poquito menos de la mitad de todo el mercado de cripto lo representa solamente Bitcoin. Por eso es la moneda más importante, por eso cualquier movimiento de esa moneda de Bitcoin hace que el resto de las monedas fluctúen en la misma dirección, con algunas salvedades por supuesto que siempre puede haber. Pero en líneas generales, si el mercado de Bitcoin, si el mercado cripto está a la baja, es porque Bitcoin está a la baja. En términos generales, si el mercado cripto está al alza, es porque Bitcoin está a la alza. ¿Por qué? Porque representa casi la mitad de todo el mercado del mundo cripto. ¿Cuál le sigue después? Acá agregamos un gráfico de las principales criptomonedas que hay y cuál es la relevancia que tiene dentro del mundo cripto total. Bitcoin, por supuesto, es la más relevante, con casi un poco más del 40%. Y la que le sigue, que no deja de tener, que empieza a tener cada vez mayor relevancia dentro del mundo cripto, es una criptomoneda, la segunda en capitalización de mercado, que se llama Ethereum, que hoy tiene casi el 20% de la dominancia del mercado. De a poco se va metiendo y va teniendo mayor relevancia monedas alternativas a la original, en este caso que es o a la primera o a la más relevante, que en este caso es Bitcoin. Un poquito más de terminologías del mundo cripto. Tipos de mercado que podemos encontrar en el mundo cripto.
mercados en los cuales se operan los activos, los criptoactivos o las criptomonedas. Mercado spot, el mercado más tradicional, más conocido, y es el mercado que se utiliza básicamente para hacer operaciones de trading básico, compra y venta de activos, con entrega y comercialización inmediata de dichos activos. El tradicional, el más conocido, el mercado spot. Mercado de futuros, que a diferencia de lo que es el mercado spot, lo que tiene el mercado de futuros es que se opera con contratos pagos en determinada fecha. Uno puede, en determinada fecha, siempre por supuesto a futuro, y se puede utilizar también, se utiliza mucho como el mercado de futuros como una forma de cobertura financiera o cobertura en algún activo en particular. En el mercado bursátil tradicional, el mercado de futuros se puede utilizar para coberturas de activos subyacentes, puede ser petróleo, oro, trigo, un montón de commodities. En el mercado de criptomonedas se utiliza como cobertura más que nada financiera, o si alguien tiene una perspectiva de tener una obligación con algún criptoactivo, operarlo en una fecha anterior, pensando en el precio de futuro. Un poco la utilización que se le da el mercado de futuros. Entonces, funciona como el spot, nada más que puedo trabajar sobre precios futuros y no sobre precios reales de mercado en el momento. Ese es el mercado de spot. Y después el mercado de margin, que es operar con margen, que básicamente lo que significa es operar de manera apalancada. ¿Qué significa operar de manera apalancada con margen? Es aumentar mi nivel de inversión solicitando préstamos para hacer operaciones de mercado. En este caso, por supuesto, al jugar apalancado o al jugar con préstamos, en general estos préstamos los otorgan los exchange, las casas de cambio a través de las cuales uno opera en la compra y venta de activos. Lo que tiene, por supuesto, es un riesgo mucho mayor por, por la solicitud del préstamo, porque obviamente tiene tasas y porque el capital que uno expone puede tener mayores ganancias, pero a su vez tiene un mayor riesgo en caso de que los movimientos de los precios no se den en la posición en la que uno entró para la operatoria en sí. Ya sea si entré en corto o en largo, pensando que el precio subió o bajaba, un movimiento del mercado en contra de mi posición me puede sacar en un abrir y cerrar de ojos. Por eso se recomienda tanto el mercado de futuros como el mercado de margin para inversores y trades que estén más con un conocimiento más avanzado de la operatoria en sí. Son operaciones con mucho más riesgo. Seguimos con las terminologías, los tipos de trade que existen. Hasta ahora hablamos de por ahí de lo que eran terminologías generales y los mercados a través de los cuales se puede operar, se pueden realizar las operaciones de criptomonedas. Acá tenemos el perfil de inversor, el tipo de trade, el tipo de inversor que hay. Está el scalping, que es el que hace la operatoria pero de muy corto plazo, operatorias de tal vez de minutos, hasta de segundos, que se abren y se cierran en tiempos muy cortos de operatoria. Tal vez una operatoria de un scalping en una temporalidad de un minuto se puede cerrar en 4 o 5 minutos. Entonces, un poco lo que busca el inversor que hace scalping es poca rentabilidad, pero repetitiva muchas veces en el día. Entonces, termina siendo una cantidad relevante en cuanto a su inversión inicial. Entonces, capaz que no busca una rentabilidad muy grande porque la variación en precio que puede tener la variación de un precio en rangos de un minuto o de 3 minutos puede ser muy poca, pero sí, si la repite muchas veces la operatoria en el mismo día, lo que puede hacer es aumentar su margen de rentabilidad. Por supuesto, lo que requiere también este tipo de inversor, el scalping, es un perfil de un inversor ya avanzado en cuanto al conocimiento de las inversiones, tanto en el mundo financiero como en el mundo cripto. Acá es donde se juega mucho más apalancado, me imagino. En general, el scalper lo que hace es utiliza, como dijo acá bien Gaby, utiliza más el mercado de margin o de futuros porque puede jugar con aumentar su capital inicial solicitando un préstamo a la casa de intercambio o al exchange. Entonces, por ahí entro con $1000 y pido una palanca de 10
entonces estoy entrando con $1000 por 10. Puesto ya mi capital inicial en esa inversión va a ser de muchísimo más alta, pero por supuesto también el riesgo está asociado a que si la operatoria no se da en el sentido que yo, el precio no se da en el sentido que realicé mi operatoria, me va a sacar de la posición enseguida, por supuesto. Pero sí, el scalper usa mucho más mercado de margen o de margin y de futuro. Sí, igual también hay palanca de 100 de más. Depende el activo, la palanca, depende mucho del exchange también. Y depende también de la operatoria, del tipo de cobertura que uno le pueda dar. Uno puede a veces operar apalancado simplemente con la cartera que tiene activo, en el caso de Binance, que es un exchange, Binance es un exchange, que puedo operar apalancado solo con el capital que tengo en mi billetera de futuros o en mi cartera de futuros. Y también puedo jugar apalancado con el resto de la cartera. Esto quiere decir con no solo lo que tengo en futuros, lo que tengo en el mercado spot, lo que tengo en mi billetera P2P o lo que tengo, todo lo que esté en las cuentas, en distintas cuentas de Binance, lo puedo operar también como garantía de mi operación. Obviamente eso lo que da es que una mala jugada me puede sacar por los ahorros que tengo metido en ese exchange. Entonces por eso es la operatoria tanto a través del mercado de margen y de futuro como del inversor que hace scalping es recomendado simplemente para inversores que tienen conocimientos avanzados en materia financiera y particularmente en materia de criptoactivos. Otro tipo de inversor otro perfil de inversor que hay es el day trading o el swing trading, que lo que hacen es posiciones, abren y cierran posiciones, pero no en el tan corto plazo, en lo inmediato, de posiciones en minutos, sino posiciones de días. Se trabaja por posiciones de día. Entonces, un operador que hace day trading lo que va a hacer es abrir una posición, realizar una inversión y tratar de cerrarla como máximo en el transcurso del día, para que no le queden operaciones abiertas en la medida en que ya deje de realizar las operaciones. Entonces es de corto plazo, no tan de corto plazo como el scalper, que busca muchas operaciones en poco tiempo para replicarlas más de una vez en el día. El day trading o el swing trading lo que va a hacer es operaciones para abrir y tratar de cerrar las posiciones en el mismo día sin que demande estar tan encima todo el tiempo de la operación o todo el tiempo que dure la operación. Y después el otro tipo de inversor, que es el holder, que es el que tiene una visión ya más de largo plazo, y es quien compra un activo no para especular con la subida o la caída del precio de ese activo o de este criptoactivo, sino básicamente porque tiene una visión hacia futuro de ya sea perspectivas de que el precio va a subir y o porque confía en el proyecto, que esa puede ser otra consideración que puede tener el inversor holder. Entonces, una persona que cree en el proyecto, más allá de la valoración de mercado que haya en un determinado momento, lo que va a buscar es tener participación de ese proyecto porque lo ve sustentable, lo ve rentable, lo ve sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, el inversor holder es un inversor de más largo plazo y que no tiene que estar tanto en el día a día con las cotizaciones y las operaciones tanto del scalper como del swing o el day trading, sino que únicamente lo que va a hacer es comprar los activos en los cuales confía o en los cuales tiene la validación para hacerlo a través del análisis técnico y a través del análisis fundamental. Principalmente el holder se va a basar en los fundamentales que tiene el proyecto, el activo que está invirtiendo, porque tiene una visión más de largo plazo. Después tenemos, hasta acá vimos los tipos de trade o los tipos de inversores. Ahora tenemos los tipos de operaciones que se pueden hacer. Un poquito yo fui metiéndome en estas terminologías, operar en corto, en largo. Es un poco lo que vamos a retomar ahora como terminologías del mundo cripto y tiene que ver tipos de operaciones que se pueden hacer en el trading, operar en short u operar en corto, que quiere decir que especulo con que el precio del criptoactivo va a bajar. Lo que hago es, voy a ganar plata en esa operación cuando el precio del activo en el que estoy invirtiendo baje su valor. Operar en long o operar en largo, por el contrario, operar en corto, justamente lo que busca es operar al alza del precio. En la mayoría, o es lo más común por ahí de los inversores iniciales, es operar
pensando en que el precio de un activo va a subir. Entonces lo compro hoy pensando de que mañana, pasado o dentro de un mes ese activo va a valer más de lo que lo compré. Entonces lo puedo vender y ganarme esa diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Básicamente una operación en long, entonces lo que busca es operar un activo en el cual cree que va a subir el precio. Operar en short o en corto, por el contrario, es invertir en un activo en el cual se cree que el precio va a caer o va a bajar. Después, operar apalancado, un poco es lo que mencioné, es básicamente se puede operar para las dos puntas, o sea, hacia arriba al alza o hacia abajo o hacia la baja. Y lo que se hace es pedir un préstamo para aumentar la inversión y esperar tener un mayor rendimiento en la posición. Ese préstamo en líneas generales se hace con los intermediarios, con los exchange, con las casas de cambio a través de las cuales se realizan las operaciones. Y lo que se busca es tener una mayor rentabilidad porque el capital inicial es más alto. Por supuesto, que tiene una exposición de capital más grande y es un riesgo subir, por lo cual es recomendado hacer estas operaciones para inversores avanzados. Y después está otro tipo de operación que tal vez no es muy mencionada, pero son los arbitrajes. Básicamente, arbitraje lo que hace el arbitraje es comprar un activo en un mercado y venderlo en el otro. Así como hay exchange, como hay criptomonedas, hay cantidades de exchange también. Entonces, una casa de cambio puede tener el valor de un activo en un valor y otra casa de cambio tal vez lo tiene en un valor ínfimo de diferencia, pero de diferencia al fin. Entonces, las operaciones de arbitraje lo que hacen es comprar el activo en un mercado y venderlo en el otro, con diferencias tal vez mínimas de precio, porque no son grandes diferencias de precios, pero las personas que se dedican a hacer arbitraje hacen una especie de scalper de muchas operaciones de baja rentabilidad, pero que se repiten muchas veces a lo largo de la operación o del día, con lo cual termina dando una rentabilidad. Lo que tiene el arbitraje en líneas generales es que es una inversión de bajo riesgo, distinta de la inversión que puede hacer un scalper, que es inversión de mayor riesgo por el tipo de operaciones que realiza. Seguimos un poquito con terminologías que me parece que van a ser importantes a la hora de hacer un análisis. Vimos en la primera parte algunos conceptos del análisis técnico que tiene que ver con soportes, resistencias y tendencias. Esto va a ser muy importante a la hora de identificar dentro de una gráfica de análisis técnico, saber qué es un soporte. Voy a tratar de ser bien claro con estos conceptos que son muy importantes. Igual los vamos a ver Los vamos a ahora ver en un y toque van a quedar, en pero vivo. conceptualmente un soporte, como un poco la palabra lo dice, lo que va a ser un soporte es un piso que va a tener el precio de un criptoactivo, en este caso, a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué son los soportes? Es una línea horizontal en el gráfico que sirve para identificar pisos en el precio de un activo. En este caso, este piso lo que denota es una zona donde hay muchos compradores a ese nivel de soporte o a ese precio de soporte. Va a haber muchos compradores dispuestos a pagar este precio por ese activo. Básicamente eso es un soporte, es una línea siempre de piso. Por el contrario, una línea de resistencia va a ser una línea horizontal también, pero en vez de ser piso, va a ofrecer de techo de un precio. Y eso lo que va a decir es que cuando el precio de un activo llegue a esa línea de resistencia, lo que se va a ver en la gráfica es que va a haber muchos vendedores de ese activo, con lo cual el precio va a tender a bajar cuando llegue a esa línea de resistencia. En general, las líneas de resistencia son líneas donde el mercado entiende de que es el precio máximo que pueda adquirir un activo o un criptoactivo. Por ende, lo que va a pasar cuando un precio llegue a las zonas de resistencia es que va a haber muchos más vendedores que compradores y lo que va a terminar pasando es que el precio termine cayendo cuando llegue a los niveles de resistencia. Entonces, lo que hace las líneas de resistencia hacen de zonas de muchos oferentes de ese criptoactivo. Va a haber una zona de mucha venta de ese criptoactivo en las zonas de resistencia. Y por último tenemos líneas de tendencia, y esto va a ser muy lindo y muy visual para analizarlo en un gráfico, pero las tendencias básicamente en el mercado financiero y el mercado de criptoactivos tenemos como tres vertientes de tendencia. Una tendencia alcista, que lo que va a hacer son ciclos de precios que están generados por precios
en el gráfico de velas, que ahora lo vamos a ver, precios con mínimos crecientes a lo largo de un ciclo de tiempo determinado. Eso es la tendencia alcista. La tendencia bajista, por el contrario, va a ser un ciclo de tiempo donde los precios máximos van a ser decrecientes a lo largo de este periodo de tiempo analizado. Y por último, la tendencia lateral va a ser, justamente, ni siendo tendencia alcista ni bajista, una tendencia o un rango de tiempo en el cual el precio va a operar entre zonas de mínimos y máximos lateralizando. Esto quiere decir, en general se van a ver entre zonas de soporte y resistencia. Entonces, en un canal lateral no va a ser una línea de tendencia al alza, no va a ser una línea de tendencia a la baja, va a estar lateralizando entre una zona que en general se da entre zonas de soporte y resistencia identificadas los precios del activo. Por último, algo que nos va a ayudar mucho también es dentro del análisis técnico son las medias móviles. Las medias móviles no es más que un indicador que lo que va a reflejar es la correlación de las tendencias de volumen y velas en un tiempo de corto a mediano, que lo que nos va a servir es para ver los distintos precios que tuvo un activo a lo largo de un periodo de tiempo analizado, dependiendo la media móvil de cuánto tiempo se tome, pero lo que nos va a dar nos va a servir para predecir el precio futuro en función del el tiempo de análisis que se esté realizando sobre esa media móvil. Una media móvil de 10 periodos lo que nos va a dar es un precio de referencia de muy corto plazo. Una media móvil de 200 periodos lo que nos va a dar es un precio promedio de referencia, pero de un plazo más largo, con lo cual sería más de largo plazo. Sirven las medias móviles, nos sirven mucho para identificar, para visualizar precios promedios que puedan operar durante un tiempo determinado. Obviamente siempre dependiendo de la temporalidad. Ahora cuando lo podamos ver en un análisis técnico se va a identificar mucho mejor. Esto de temporalidad es que también es importante. Y después también las medias móviles es un buen indicador, un buen parámetro para identificar tendencias. Entonces uno podría identificar que si el precio está por encima o por debajo de una media móvil, dependiendo la temporalidad de esa media móvil, podría definir si una tendencia es alcista o bajista. Si el precio se encuentra por encima de esa media móvil, la tendencia alcista; si se encuentra por debajo de esa media móvil, una tendencia bajista. Y por último, también las medias móviles ofrecen muchas veces como soporte y resistencia, es decir, a lo largo del tiempo uno puede ver cómo el precio puede rebotar en zonas de soporte o chocar con zonas de resistencia, que son las medias móviles de los activos que estén. Algo importante también, las velas. Nosotros vamos a trabajar en análisis técnico con gráfico de velas. Y este era un poquito lo que habíamos mostrado en la primera presentación. Básicamente las velas son cuerpos justamente de velas que tienen mechas hacia arriba y hacia abajo. Y en líneas generales los cuerpos de las velas se pueden definir se definen con colores. Lo más común es en la mayoría de los portales de gráficas de análisis técnico se puede ver colores verdes y rojos. Lo que representa un color y el otro representa que cuando el color es verde es que el precio está en alza, y cuando el color de la vela es rojo es que hay más vendedores que compradores, con lo cual el precio está en baja. A la inversa, cuando el color de la vela es verde, hay más compradores que vendedores, por eso el precio está en alza. Y los rangos de la vela: en la vela verde, la parte superior del cuerpo de la vela es el precio de cierre, la parte inferior del cuerpo de la vela es el precio de inicio, y las mechas que están en las puntas son el precio más alto y el precio más bajo que tocó el activo en esta temporalidad que se esté analizando. En un gráfico lo vamos a poner. Y por último, las plataformas o los portales a través de los cuales nosotros podemos aplicar, o dentro de los cuales vamos a realizar la aplicación de todas estas terminologías que vimos y estos conceptos teóricos, aplicándolos a una cuestión práctica de análisis técnico. En este caso, hay tres plataformas que son las más conocidas. TradingView es una, analisistécnico.com.ar es otra, y Investing es otro portal muy utilizado. En lo particular y en lo que vamos a ver hoy, vamos a trabajar con el portal de TradingView para hacer el análisis técnico de las criptomonedas que definamos que vamos a hacer.
Otra parte, y la última parte, ya cerrando un poco las definiciones y los repasos de los conceptos que nosotros era relevante volver a mencionar. Análisis fundamental, que es algo que también vamos a ver. Y el análisis fundamental, principalmente, o en lo que se basa justamente es en los fundamentals, o en los fundamentos que tiene un proyecto, un criptoactivo o una empresa a través de los servicios que vende, del modelo de su negocio. Básicamente es lo que hay detrás de cualquier activo financiero, ya sea una acción, ya sea un criptoactivo, o sea una acción a través del modelo de negocio, de un criptoactivo a través del proyecto que hay dentro de ese criptoactivo. Y es la esencia y es lo que le genera valor a través del tiempo, que se genera valor a través de la cotización de un precio, ya sea el criptoactivo o la acción en el caso de una empresa. Entonces, el análisis fundamental es muy importante, diría que es tan o más importante que el análisis técnico. El análisis técnico es simplemente predecir a través de movimientos históricos y análisis de gráficos, medias móviles, soportes, indicadores, tratar de predecir el precio futuro, pero dentro de lo principal para predecir el precio futuro es el análisis fundamental, es también igual de importante. ¿Y qué se analiza o cómo se analiza cómo se realiza un análisis fundamental en el caso de un criptoactivo? Básicamente, importante el white paper del proyecto, del criptoactivo que estemos analizando, los proyectos que tenga cabezados o que tengan realizados las cabezas de esos proyectos, en este caso es de criptoactivo, la hoja de ruta que tiene el proyecto para ver cómo van a ser los ciclos de cumplimiento del proyecto y realmente si se están cumpliendo o no. Ahora podemos ver algunos casos donde tal vez el roadmap no se está dando como fue pensado en su inicio, y eso lo que termina haciendo es termina afectando el precio del criptoactivo. Y después, en el caso de que se pueden identificar dentro de una criptomoneda alguna empresa que tenga, por supuesto, información pública de balances y sus estados financieros, es importante conocer el balance, el flujo de fondos. Otras cosas a analizar dentro de los análisis fundamentales es las variables macroeconómicas dentro o en donde opera ese criptoactivo o esta empresa. Los criptoactivos no tienen lugar físico de operación en sí, pero sí si hay una empresa detrás de ese proyecto, saber cuáles son las variables macroeconómicas dentro del mercado en el cual se mueve, si es una industria, cuál es el potencial crecimiento de esa industria, si es un país o una región, cuál es el potencial crecimiento de esa región, etc. Los principales líderes del proyecto, es importante saber siempre cuáles son las cabezas de los distintos proyectos que se estén analizando para saber cuál es la trayectoria que tienen esas personas, si tienen el aval de la comunidad científica, si tienen el aval de la comunidad dentro de donde se desarrollen, del mercado donde se desarrollen. Muchas cosas sirven, por ejemplo, para identificar si a través de los líderes de proyecto no tiene buena reputación, si ya tuvo algún proyecto en el cual no fue fiable o terminó de una manera dando alguna estafa, algún desfalco en una ronda de inversión, por ejemplo. Sí, acá Marco te dice. También sumar las redes sociales, Discord, Telegram, los proyectos, Todo lo que sean qué tan movida noticias. es la Ahora comunidad. cuando veamos análisis fundamental vamos a ver que hay una dentro del análisis fundamental que se puede hacer. En el caso vamos a utilizar un portal que es CoinMarketCap. CoinMarketCap. Hay una parte que es de community del proyecto en sí, y ahí están las distintas comunidades a través de las cuales operan las noticias de la información de esa criptomoneda. Entonces, ahí puede haber desde comunidades de Telegram, no sé, de distintas redes sociales, Discord, las que sean. Puede haber de YouTube, información, noticias de YouTube. Siempre es importante, más que nada la parte de criptoactivos, que las noticias vengan de portales que estén relacionados con el mundo de criptoactivos. Hay algunos portales, criptonoticias.com, algunos portales específicos. Tal vez no todos salen de portales muy tradicionales como puede ser Infobae, portales de noticias. Sí, Infobae normalmente son notas compradas. Por eso mismo. Digo, hay siempre para, más que nada la parte de criptomonedas, hay portales específicos de noticias de criptoactivos. Por eso en la última parte también, además de principales líderes del proyecto, estaban las notas periodísticas. Bueno,
La verdad de la milanesa. Vamos a, Bueno, ahora sí vamos a tratar de realizar el análisis. Vamos a arrancar con el análisis fundamental, un poquito lo que había mencionado acá Gaby. Para eso vamos a utilizar el portal de coinmarketcap.com. ahí tienen que estar cambiando de máquina. Un poco de análisis fundamental, a veces es muy importante, de los movimientos del mercado en sí, a nivel, a ver, a nivel económico puro. Un rumor puede cambiar muchas más cosas que una simple variación. Se puede comprar o se puede vender en base a una noticia más que a un movimiento de tráfico en mercado. Para revisar un poco, la página de CoinMarketCap es muy buena para esto. Diría que es la mejor. CoinMarketCap básicamente lo que tiene es las principales criptomonedas que están enlistadas, que están emitidas. Con lo cual, no solo va a tener ahí, creo que hoy debe haber una, no sé cuántas, 19.000 monedas. una locura, 19.000 monedas. Pero vimos en la presentación original que hicimos que entre Bitcoin y Ethereum tenían el 60% del mercado de criptomonedas, con lo cual debe haber entonces unas 18.998 que representan simplemente el 40% menos del 40% del resto del mercado, con lo cual CoinMarketCap sirve primero para saber el criptoactivo en el cual quiero invertir, qué nivel de exposición o qué ranking tiene dentro de la totalidad de las criptomonedas emitidas. Y después lo que va a dar es muchísima información, que ahora lo va a mostrar Gaby, de información fundamental, desde white paper, de los distintos ítems que marcamos a la hora de analizar, de realizar el análisis fundamental. Sí, hay muchos datos que justamente ahora vamos a explicar un par de ellos, mirando un par de monedas. Justamente lo que decía, el dominio sigue siendo de acá arriba, 41% el dominio total de mercado. Exactamente, 41% del mercado está dominado por Bitcoin. Por eso siempre una fluctuación en Bitcoin se arrastra a todas las monedas. Ethereum tiene un 20% del mercado, es la segunda criptomoneda más grande, pero no solo es importante por la cantidad de Ethereum que hay, sino porque acá entra justamente algo muy fundamental, que es la plataforma en sí. Ethereum le da la base de existencia a los tokens que corren sobre la red de Ethereum. Entonces, ¿tenés vos la lista de preguntas? No, abrí el canal de Twitch desde tu máquina. Yo no lo puedo ver desde el browser. Ahí. Normalmente leo yo las preguntas, pero estoy compartiendo la pantalla y no puedo. Twitch.tv/VariosTV. Bueno, mientras él va buscando las preguntas. Y como les decía, Ethereum brinda una plataforma para que se manejen todos los tokens de la red de Ethereum, como por ejemplo la tercera moneda más importante, que es Tether, que se usa como moneda ancla porque es una stablecoin. Las stablecoins son las que mantienen un precio de una moneda fiat reflejado en una criptomoneda. Pero ese Tether, que tiene un 4% de dominancia de mercado, está sobre la red de Ethereum también. Entonces eso hace que Ethereum tenga una cierta relevancia más alta del número que expresa acá, que es 19,56%, pero en realidad muchas de las otras monedas se soportan sobre Ethereum. Por eso una variación en Ethereum arrastra a las demás, incluida Bitcoin. Vamos a ver un poco las monedas. Acá hay una lista de monedas, por ejemplo. Lo primero que nos muestra el gráfico, más allá de la variación del precio en el tiempo, con un mínimo gráfico de colores, si es verde está al alza, si es rojo está a la baja, nos muestra las acciones en circulación, o sea, la cantidad de tokens emitidos. Algunas de estas
tienen una barrita abajo. Puedes pasar las preguntas que no llegó a agarrar antes. Tiene una barra abajo que dice el porcentaje de emisión. O sea, hay monedas que son limitadas, como Bitcoin. Bitcoin se sabe que hay 21 millones, o sea, no hay todavía, pero el máximo que puede haber son 21 millones de monedas. No pueden emitirse más de 21 millones de monedas. ¿Por qué? Eso está en base al código el código en el cual fue desarrollado Bitcoin, ¿no? Hay otras monedas que sí son inflacionarias, entonces pueden emitir infinitas monedas. Obviamente, si se emiten infinitas monedas, el precio tiende a infinito abajo, o sea, tiende a cero. ¿Cuál es el tema en ese caso? Como toda moneda, sea fiat o no sea fiat, emitir se tiene que hacer en base a un respaldo. Y si no, lo que se hace acá es una quema de monedas en base a la emisión. Depende del proyecto, siempre depende del proyecto. Eso es algo que también se tiene que analizar. Si va a tener una emisión infinita y nunca va a haber una quema y no va a haber nada que lo soporte por abajo, claramente la moneda va a bajar de precio futuro porque no hay más chance. Acá nos dice Kev GMR que en Twitter hay una comunidad también muy grande de criptos y de mundo DeFi. Sí, por Y supuesto. que también para noticias es verdad un portal que nos quedó afuera es cointelegraph.com. Es también un portal. Son dos portales especializados en materia de criptomoneda. Todo lo que tenga que ver con el mundo cripto, NFT, token, DeFi, etc. Twitter es magia. En Twitter podés encontrar desde que almorzó Raúl o un emoji que tuiteó Cristiano Ronaldo o noticias muy importantes, opiniones sobre la gente que a veces son más importantes que las noticias. Una noticia, como dije, puede estar comprada para un medio, pero si después encontrás montones de opiniones negativas, te hace dudar bastante. También puede estar pago o tener alguna intención el tweet, por supuesto. Pero bueno, es una fuente más de conocimiento. Como les decía, las monedas pueden ser inflacionarias o no, pueden tener quema o no, esas son cosas que se tienen que analizar. Entrando para empezar para no agarrar Bitcoin, pues una moneda muy básica en sí, agarramos Ethereum, que sigue siendo la segunda moneda más grande. En este momento está en un precio bastante redondo, me gustan los precios redondos. $3.001. 3.001,50. Pero me encanta cuando tienen números con cero porque cuando miras Bitcoin necesitas muchos ceros. ¿Qué tiene por ejemplo acá el portal que se va a ver en CoinMarketCap? Por ejemplo, tenemos identificado el puesto en este caso de la moneda que seleccionó, que es Ethereum, con su sigla de ETH. Dice que está en el puesto número 2, dice que es una moneda, ahí va a poder decir si es una moneda o un token. Tiene un detalle que no es poco, son las listas de seguimiento, por ejemplo. Que tengan muchas listas que estén muchas listas de seguimiento es que muchas personas están pendientes del precio de eso. Puede ser un parámetro. Ethereum sigue siendo una moneda muy grande, por supuesto no va a cambiar mucho. Pero en una moneda chica que mucha gente esté pendiente, puede ser una buena señal. O sea, que mucha gente le presta atención a ese proyecto. Entonces, capaz que está a la baja, pero si hay mucha gente prestándole atención, es algo a tener en consideración. Por algo le prestan atención. No todo puede ser porque es un meme. Hay monedas meme, pero sacando eso, dejó de estar el número redondo. Sacando eso puede ser un dato muy importante. Después sí, tenemos datos como el sitio web, donde se habla sobre el proyecto, en este caso ethereum.org. Fundamental, el sitio web en general va a tener la información de los monederos a través de los cuales puede operar o puede transaccionarse la moneda. Igual eso también lo tiene CoinMarket, no hace falta. Ok, perfecto. Está bueno. Es verdad, también tiene la dirección, sí. En este caso, exploradores, porque la red de Ethereum se puede explorar con alguna como Etherscan, Ether Explorer. Pones una dirección de una billetera y podés ver las transacciones. Para eso utilizás, por ejemplo, Etherscan. Cuando vamos a comunidad, justamente tenemos datos como páginas, que son en este caso el foro de Ethereum, una página como Bitcoin Talk.
O, por ejemplo, su red, o sea, su Twitter o su Reddit. La comunidad de Reddit es muy buena en todos, para todos los proyectos que existen. Reddit es una red social interesantísima. Sí, pero no te voy a permitir explicaciones. Esa es interesante. Reddit puede aparecer también cualquier cosa, al igual que Twitter, solo que acá tienen muchos más caracteres para explayarse. De nuevo, puede haber comentarios en los posts, puede haber de todo. El Twitter oficial de las redes es muy importante, más que nada para saber datos claves o noticias claves que nos quiere compartir el desarrollador. La leak en este caso. Obviamente va a haber un link acá al código fuente, que es muy importante, y el libro blanco, que es el white paper que estaba nombrando hace un rato Lea. El white paper diría que para la parte de análisis fundamental es el primer paso como para entender, de saber en qué proyecto se quiere invertir. Ahí básicamente el white paper lo que va a decir es de qué se trata el proyecto, cuál es la finalidad del proyecto, probablemente tenga... Los datos exactos de cómo se va a hacer cada cosa, lo que vale una transacción, cómo se calcula esto, cómo se calcula el otro. Normalmente todos esos datos bien puros y técnicos están en un white paper. Porque es lo que a veces nos interesa todavía más. Ethereum es una red que más o menos todo el mundo conoce, entonces no lo necesita tanto, porque además hay algunos cálculos que son muy variantes en el tiempo. Pero, por ejemplo, cuando hay un juego en blockchain, es muy importante tener todos los parámetros de ese juego para no perder, porque se pierde plata, obviamente. Entonces los white papers te ayudan un montonazo. Más allá de eso, ya tenés el contrato, o sea, los contratos inteligentes. Algunas etiquetas que son muy importantes, como que es minable, o sea, que se puede poner a minar esas monedas. No hay una entidad que certifica todos los bloques en sí, sino que es en base a mineros. POW, que es Proof of Work, el estilo de minado es esto. En este caso va a ser una prueba de trabajo, aunque Ethereum 2.0 va a migrar a un Proof of Stake, que es un POS, que es básicamente validar en base a tener una cantidad de plata invertida en la red. Lo hace un poco más exclusivo, no todos pueden minar de esa forma, sin una inversión inicial, pero en la realidad actualmente tampoco se puede minar sin una inversión inicial con Proof of Work. Y consume muchísima más electricidad que un Proof of Stake, que no... o sea, es ínfima la cantidad de energía que se necesita comparado con un Proof of Work. Habla también de Smart Contracts, que es un detalle muy importante, porque es lo que le da el valor a Ethereum. Y después, si vamos más abajo, tenemos varias pestañas muy interesantes para analizar. El panorama es la variación del precio. Esto lo podemos definir en un día, en 7 días, en un mes, 3 meses. Acá podemos ver un poco los números. No tenemos velas como en un gráfico como los que vamos a ver dentro de un rato. Pero podemos ir viendo la variación y capaz que nos sirve. Pero después tenemos datos como mercado. En mercado nos dice las plataformas donde yo puedo comerciar Ethereum. En este caso hay montones. ¿Por qué? Porque es Ethereum. Es la moneda más importante de todas. Pero es un dato muy a tener en cuenta, en monedas más chicas en especial. Datos anteriores, tenemos precios históricos, pero en forma de tabla. Carteras, acá sí vamos a tener lo que decía Lea, con qué tipo de billeteras puedo trabajar sobre esta moneda. Tenemos un portal de noticias que es muy bueno, te da noticias exactamente sobre esta moneda de diferentes fuentes, Seeking Alpha, Decrypt, redes sociales, que es lo que hablamos un ratito. Justamente acá tenemos Ethereum retuiteó esto. Ethereum tuiteó tal cosa. Otros enlaces del Reddit de Ethereum, muy importantes. Valoraciones. Acá esto lo tienen mayormente los que tienen los puestos más altos, porque tienen, o sea, hay auditorías más importantes hechas. Por ejemplo, Symmetry acá puntuó a Ethereum con un grado B+. Y te dice Market Opportunity 9.0. Obviamente todo esto 10 es el máximo. Underlying Technology 7.5. Ecosistemas 9.5 porque es su fuerte. Core Team. El progreso, el roadmap
Eso es algo que justamente nombramos. 6.5 no progresó todavía como habían prometido. No tanto, por lo menos. Y dice, fase 0 de Ethereum 2.0 upgrade está esperada para el Quarter 2 de 2020. Todavía no lo terminamos. Ethereum 2.0 y estamos en 2022. Claramente eso rompe contra el roadmap. De nuevo, esto, la nueva, acá dice la fase 0, bla, bla, va a operar en un proof of stake, que es lo que nombré hace un rato. Bla, bla, detalles muy importantes. Puedes buscar el reporte más grande. Este es otra auditoría en sí, de Token Insight, que lo ratea de otra forma. Se le pone una A. Detalles. Después tenemos el análisis. Este análisis a mí me gusta mucho para ver por qué. Por ejemplo, acá dice Holders making money at current price. O sea, la gente, tenemos un 72% in y un 24% out. La gente que compró monedas en algún momento a X precio, el 72% de toda esa gente y las compró a menos precio del que vale ahora. Entonces todavía está ganando plata. Y el 24% de esa gente compró por arriba del precio actual. Por lo tanto, si la moneda vale 3.000, el 24% de estas personas compraron a más de $3.000 los Ethereum. Y ese 24% está perdiendo. Esto nos puede dar indicaciones diferentes. Si hay mucha gente perdiendo, puede generar un pánico de venta, por ejemplo. En cambio, si hay mucha gente comprando, puede ser que también se genere un pánico de venta si es muy largo. No un pánico en sí, sino que ya gané lo suficiente, no sube más, me retiro. Son datos a tener en cuenta y también, obviamente, el tiempo en el cual se vayan manteniendo. La concentración de los holders grandes, por así decirlo, las llamadas ballenas. El 42% de todas estas monedas están en ballenas. Es un dato muy importante. O sea, si se juntan las ballenas, tienen el 42% de las monedas y eso puede mover el precio muy grandemente. Otros detalles más, demográficos, de qué lado está, digamos, del mundo la gente. Parece irrelevante, pero una regulación, o sea, si fuera todo sobre el este y hay una regulación sobre China, puede afectar mucho más la moneda que si estuviera todo sobre el oeste, de la misma forma que si regula Estados Unidos. Las transacciones mayores a $100.000 en los últimos 7 días. Hay un par de detalles más. Pero esos serían como los más importantes. Después acá la gente puede estimar el precio puro, pero esto ya es muy subjetivo sobre lo que piensa la gente. Se pueden registrar y ver las estimaciones de otras personas. Saliendo un poco de Ethereum, podemos agarrar una moneda como Cardano, que a mí me gusta. Cardano es una moneda que estuvo prometida para ser sucesor de Ethereum. Todavía está en veremos, aunque está creciendo. Tiene un 10% de la dominancia del mercado, si no me equivoco. Acá tenemos su página, donde nos va a explicar. Vamos a apretar en no volver a preguntar. Nos va a explicar un poco sobre la moneda, sobre sus datos, el código fuente, el white paper, la comunidad de nuevo. Este tiene un Telegram, tiene un Medium. Medium es una plataforma buenísima para leer, solo que después de una cantidad de páginas hay que pagar, una cantidad de datos. Después tenemos mercado. Este obviamente también tiene un montón de lugares donde comprarla y venderla. Acá también te dice el volumen. El 10% de todo lo que es Cardano está, o sea, del par Cardano USDT se maneja en Binance. O sea, el 10% de todas las transacciones se manejan en Binance entre ADA y USDT. El otro 10% en Bitrue, que es otra plataforma. También el par ADA-USDT. Coinbase Exchange, esto ya es contra USD, es contra la moneda fiat de dólar. Y así podemos bajar y ver o sea, el volumen de transacciones. La confianza de los traders. Poloniex en su momento era enorme, ahora no es tan grande. Binance en High, como sea.
todo este tipo de cosas del mercado se pueden ver. Eh, Son redes sociales, todo lo que ya vimos. También este tiene los datos de Cardano. Análisis, como es una moneda grande, no, valoraciones, como es una moneda grande, podemos ver también, esta tiene un grado C, o no está, o sea, el Roadmap Progress tiene un 4.0, no está progresando mucho, pero sigue siendo una moneda que promete por ahora, por ahora. Análisis, acá podemos ver diferentes cosas, que es lo que hablaba hace un rato con Lea. Acá el 82% de las personas que compró, perdiendo plata todavía. Entonces, ¿qué decimos? Puede ser que tengan miedo y salgan, porque están perdiendo todos. Y si empiezan a vender, va a empezar a bajar más y otros van a empezar a tener más miedo y se genera una bola. Pero que haya tanta gente perdiendo y aún así la moneda no caiga, sigue siendo el puesto 9, puede ser de que mucha gente, a pesar de perder plata, por ahora tiene mucha fe en el proyecto y sabe que a futuro Exacto. puede que ese proyecto suba. Ahora podemos analizar Cardano, que de hecho vimos así al pasar, pero uno puede ver en el análisis técnico que más allá del análisis técnico, que hay cuestiones que debería explicar el análisis técnico, hay algo que no lo explica y es eso que está diciendo Gaby. Y el 82% de los inversores entró con un precio más alto del precio que cotiza hoy Cardano, es que claramente esos inversores no están buscando ganar con el precio, sino lo que están buscando es confiar o creen en el proyecto en principio. Con lo cual ahí hay un fundamental que es mucho más importante en sí que el análisis técnico que se puede hacer de ese activo. Entonces, ahí evidentemente hay tanto cabezas de los proyectos, tanto el proyecto en sí, tanto el aval de la comunidad científica. Cardano es una de las criptomonedas que tiene no solo tiene además el aval de la comunidad científica, al margen de las personas que están detrás del proyecto, que si uno empieza a indagar un poquito, personas detrás del proyecto, de las cabezas del proyecto de Cardano, eran personas que fueron integrantes del proyecto de Ethereum también, con lo cual ya tiene un aval dentro de la comunidad. Por eso es importante y es bastante importante la parte de análisis fundamental. Si bien acá con Gaby estamos viendo CoinMarketCap y hay un montón de información y hay mucha información que es tal vez financiera o números o porcentuales, lo importante también de acá es todo lo que vimos al principio que tiene que ver con los datos que tiene esta plataforma, que tiene datos de white paper, datos de comunidades, datos de avales que tiene, auditorías que tiene la moneda, el posicionamiento que tiene la moneda dentro del mercado total, identificar si es una moneda que es una moneda, que es un coin o token, identificar si tiene límite de emisión, si es ilimitado, que todo eso también lo mencionó Gaby, que puede ser algo que a futuro, hacia su precio, pueda ser contraproducente. Un activo que es ilimitado no tiene la misma valoración que un activo que en algún momento va a ser limitado y no se va a poder emitir más. Cardano en su momento, o sea, tiene un tope máximo de monedas. Por eso. Eso le da otro uso. Entonces, toda esa información fundamental está embebida dentro en este portal y en muchos portales más. Digo, este portal se pueden derivar a comunidades, como mencionaron por ahí, hay comunidades dentro de redes sociales, Telegram, Discord, hay otros portales web de noticias, que todo eso lo que hace es adjuntar la información del proyecto, de las cabezas de los proyectos, para poder identificar si tiene fundamentals en sí la moneda, el criptoactivo, el token, lo que se esté analizando. Para que en función de eso, más allá del análisis técnico que se pueda hacer, pueda tener un sustento de análisis fundamental. Y algo que yo mencioné por ahí, sí, al pasar, que el análisis fundamental principalmente lo hacen los holders, en realidad deberían hacer todos los tipos de inversores. No solamente los que tienen pensado invertir a largo plazo. Lo debería también hacer el scalper. Lo que pasa es que por ahí el scalper, como no se queda en tenencia de esos activos, no le interesa mucho el proyecto en sí. Lo que le interesa es saber si fluctúa el precio o no. Y en 2 minutos no te va a variar tanto el proyecto. Exactamente. Pero por ahí un scalper que hace una inversión, que decide hacer una inversión de todo su capital dentro de una inversión, si la inversión sale mal, te quedás con ese activo en tus manos, en tu poder, o lo tenés que vender a precio de pérdida. Entonces, en realidad el análisis fundamental debería hacerse en todos los tipos de inversiones, tanto el scalper, el swing trading, el day trading como el holder.
obviamente quien más preponderancia le va a dar al fundamental es el holder, el que tiene la visión a largo plazo, como se puede ver a simple vista, por lo menos en Cardano, de que más del 75% de los inversores entraron con un precio más alto del que está hoy y así todo, todavía el precio del activo mantiene niveles que ahora vamos a analizar, que podrían mantenerse o podrían catalogarse como niveles de soporte histórico de ese activo. ¿Sí? Acá tenemos otra moneda muy conocida, Muy. que es Dogecoin. Esta moneda es justamente nacida en un meme. Su apoyo es la comunidad en sí que la usa. Se usa para dar propinas en Reddit, por ejemplo, pero no, o sea, tiene su propia blockchain, eso es bueno. Le da un poco más de ventaja sobre otra, pero no deja de ser una moneda meme, que si nos fijamos en la historia siempre costó menos de un centavo, hasta que de repente vino Elon Musk a tuitear cosas, el precio se disparó hasta llegar a los 68 centavos, velocidad de precio, y ahora se mantiene lateralizando Ahora vamos a ver. en un precio más o menos de 13, 14 centavos, que igual es buenísimo para los que lo tenían de antes, por supuesto. Eh, Acá lo bueno que nos da CoinMarketCap, por ejemplo, es en holders. Nos da, por ejemplo, el dato de direcciones totales. Hay 4 millones de personas teniendo Doge en este momento. Pero el 10%, o sea, los 10 top, las 10 billeteras con más Doge tienen el 50% de todas las monedas. O sea, entre 10 personas tienen el 50% de todas las monedas emitidas. Todavía no sabemos si personas, son direcciones de Bueno, billetera, no se sabe quién pues varias direcciones pueden ser de la misma persona. exactamente, pero sí, eso lo que puede notar es que, por lo menos en pocas direcciones, está una buena, una buena parte de la tenencia de ese token. En ese Y caso. en total el 66% de las monedas están en los large holders. O sea, es un número altísimo. Altísimo. Pero también nos podemos dar cuenta que 54% de las monedas fueron compradas hace más de un año. Detalles de que las tienen hace rato. Digamos. Después, si entramos a la página de Dogecoin, literalmente nos va a contar que un Dogecoin vale un Dogecoin, lo cual me parece bastante lógico y que nunca va a cambiar en Es el tiempo. excelente. Nos pone que es la favorita de los Shiba Inus en todo el mundo. Yo confirmo, todos los que le pregunté me dijeron que es su moneda favorita. Nos explica un poco qué es Dogecoin, cómo iniciarse, obviamente con la billetera, lo que sea, y no mucho más. Un detalle muy lindo que me gustó, que si vamos al código fuente, tiene los tags de Dogecoin y MatchWow. Pero más allá de eso, no deja de ser un meme la moneda y está sostenida por la credibilidad y la comunidad en sí, no por nada tangible. Tangible puede ser un software que no es tangible con la mano, pero también es tangible en fines prácticos. Pues, digamos mucho más abajo, podemos agarrar cualquier Agarremos moneda. una del puesto 100, vamos a ver que. PancakeSwap me gusta, porque es un Pancake, DeFi. y exactamente, son Sí, activos agarré una. por ahí que va a depender mucho de. El mundo de EFI, tenemos una persona que conoce bastante el mundo de EFI, que seguramente está conectado por acá. Es un mundo, está vinculado a criptomonedas, pero es otro nivel de análisis, tal vez, que de lo que podemos hablar acá. Acá podemos analizar Pancake desde el análisis técnico, desde el fundamental, en menor medida, tal vez porque actualmente no conocemos tanto el proyecto, pero digo, el mundo de EFI es como un submundo dentro del mundo de las criptomonedas. Tiene un análisis también en particular, desde lo técnico también. El análisis técnico, perdón, digo, de los proyectos en sí, de para qué fueron creados y del mundo de DeFi. Resumiendo en sí, el DeFi es o sea, transacciones de monedas, intercambio de monedas entre pares, sin tener un. No hay que registrarse, no hay que dejar nada. Más allá de eso,
pero sin tener un ente en el medio que las compra y las vende. Tenés una página, pero que utiliza, o sea, es un árbitro entre todas las partes y en realidad la transacción se da entre pares, no se da contra Binance o contra Poloniex o quien sea el trader que esté trabajando. Se utiliza mucho para financiar proyectos también. Proyectos tal vez no tan conocidos. Pueden ser, también tienen, creo que obviamente al ser descentralizado, puede haber muchos scams, muchos Por pero bueno, supuesto. es cuestión de analizar en sí el proyecto. Parte del análisis fundamental tiene que ver con poder detectar posibles scams, estafadores o moneda pura que no tengan sustento en sí. Más que nada para no perder el capital en el cual uno va a invertir. Los datos son parecidos a los demás. También al tener una moneda ya de más abajo hay algunos datos que no están, claramente. No hay auditorías hechas de este tipo, pero sí, por ejemplo, en estos tenemos el tag de auditorías. Tipo Certic le hizo la auditoría a esto. Si entramos a la página de Certic sobre PancakeSwap, acá ya tenemos la auditoría hecha sobre esto. Le da un 95 de Security Score sobre 100, es bastante bueno. No es que la plataforma no suena a scam claramente. No, además ya es conocida ya. Es conocidísima, pero entre la gente que está un poco más en esto. No a nadie le habrá sonado. Es importante identificar qué marca que está en el puesto 48 y que es un token, no es una moneda. Está en 600.000 listas de seguimiento. Digo, muy importante. Ujú. Tiene 2 auditorías aprobadas que podemos leer. Podemos definir smart contracts. Es un exchange descentralizado, como hemos dicho antes. Collectibles en NFTs. También sirve para tradear NFTs de este swap. Y luego, bueno, acá sigue habiendo una buena cantidad de traders, pues importante, pero va a tener menos que una moneda como Ethereum o una moneda mucho más grande, ¿no? Holders, tenemos datos, las billeteras obviamente son un poco menos que una moneda grande, no mucho más. La página oficial de Swap, linda, muy linda. Igual van a ver que la mayoría de las monedas, por más que sean chicas, hacen muy lindas páginas, llegar de alguna forma a la gente. La comunidad, tenemos un canal o sea, un subreddit, bastante gente, tenemos 79.000 personas hablando, miembros de este subreddit que por lo menos les interesa lo que está acá. Son detalles a prestarle atención. El white paper no lo tiene linkeado como white paper, pero podemos entrar al GitHub y leer sobre Pancake, digamos, document, que acá tenemos más. Acá tenemos un poco la intro, un par de detalles más. No está el white paper así como nombre white paper, pero podemos entrar al código fuente y hay un montón de documentación también. A ver. Sí, probablemente esté en el portal alguna información sobre. Sí, me parece raro no esté como Sí, nombre de white de paper, hecho, pero diría que no pasa el primer análisis de un fundamental. No tengo un white paper. Puede ser que no esté marcado dentro de este portal de acá está. CoinMarketCap. Por ejemplo, Sí, ponemos está. PancakeSwap white paper Ok, bueno. y se llama intro. No tiene el nombre white paper en ningún lado y por Está eso no bien, estará es el linkeado. proyecto en sí. De hecho, hay muchos coins, muchas monedas, o mejor dicho, token que son de juegos que en realidad no tienen un white paper en sí, sino es el desarrollo del juego, que es lo que buscan con el juego. Y probablemente no estén listadas en CoinMarketCap tampoco. Por eso el análisis fundamental, digo, al margen de CoinMarketCap, hay muchos portales. Lo fundamental o lo importante es conseguir toda la información que se pueda, ya sea del proyecto, de las cabezas detrás del proyecto, de los avales que pueda tener en la comunidad.
de las certificaciones que puedas tener, de las auditorías, de las comunidades, de las redes sociales, todo lo que se pueda conseguir de información del token o del criptoactivo en el cual se quiere invertir, Tenemos el sirve roadmap. para a la hora de analizar y tomar una decisión de inversión en un criptoactivo, en un token o en lo que. Tenemos el roadmap, que es muy interesante también. Y esto siempre tiene que estar. Quadr 2 está apuntado al 13 de abril, que son días. No sé si esto no tendría. Pero tiene el roadmap, tiene un par de detalles acá sobre gente que lo hizo. Chef Yuna, claramente se llaman todos chef porque es de panqueques. Pueden idear todos sus chistes políticos que no puedo decir. Pero hay un montón para hacer. Pero nada, creo que podríamos ya pasar al análisis técnico. Creo, no sé si no, mientras tanto vamos viendo un canal, una brecha para si alguien quiere hacer preguntas. Puntualmente el análisis fundamental y si no pasamos al análisis ya técnico. Un poquito mezclamos conceptos de análisis fundamental y análisis técnico. Vuelvo a repetir lo mismo, lo importante es poder realizar el mayor análisis que se pueda hacer del fundamental a través de los distintos portales que pueda haber. Más información no va a ocupar, no va a ser contraproducente para el análisis del fundamental. ¿Alguna pregunta? No, por ahora. Es importante el tema del análisis fundamental, no es menos importante que el análisis técnico. Son dos tipos de análisis distintos, pero sumamente válidos. Ya estamos para empezar con el análisis fundamental, técnico, Ya perdón. estamos. Bueno, Ya está compartido. me gustaría que me digan qué manera quieren que analicemos y podamos aplicar un poquito lo que vimos en la teoría, identificar líneas de tendencia, identificar líneas de soporte, de resistencia, empezar a entender dónde está parado el precio de un activo a lo largo del tiempo, visualizar un gráfico. Ahora voy a maximizar Yo esto. arrancaría por la que tenés abierta. Ah, esta no me gusta, ¿en serio? ¿Querés arrancar por Ethereum o una de las grandes? Bueno, Bitcoin. estoy en el portal de tradingview.com. Acá hay muchas herramientas que tiene el portal para trabajar sobre indicadores. Básicamente este es un gráfico de velas, como habíamos visto, los tipos de velas. Esta parte de arriba son las velas, los colores de las velas nos van a indicar si hay más peso comprador que vendedor. Dijimos que cuando la vela es de color verde es porque hay más compradores que vendedores, con lo cual en principio el precio tendería al alza. Cuando la vela es roja hay más vendedores que compradores, con lo cual el precio tendería a la baja. A la derecha tenemos la cotización del precio. Las velas tienen, como habíamos visto en el gráfico, voy a ir maximizando, tienen su cuerpo, tienen sus mechas y tienen su color en función de si hubo más vendedores o más compradores. Esto se puede ir configurando desde el portal, desde TradingView, ya sea ajustando la parte de precio, ajustando la línea de tiempo, dependiendo de lo que yo quiera ver, eh, la cantidad de tiempo que quiera visualizar en el análisis. Si nadie me dice nada, voy a arrancar yo con una moneda. ¿Dónde puedo seleccionar la moneda a través del portal TradingView? Que por ahí no es lo importante en sí dar una especificación de cómo usar el portal. Digo, el portal es bastante ameno, se puede dejar llevar. Lo importante, más que cómo utilizar el portal en sí, es lo que vamos a visualizar dentro del portal y cómo podemos identificar los distintos conceptos que vimos. Acá yo tengo el par, puedo elegirlo. Estoy en este caso en Doge o USDT. Vamos a arrancar por Ether o por ADA. Bueno, Ether ya lo Vamos con escribí. Ether. Voy a analizar el par ETH USDT, que es
Ethereum contra Tether. Tether es un token, un stablecoin que equivale a $1. Siempre a mí me resulta fácil realizar los análisis de las criptomonedas siempre con una stable y no contra alguna otra criptomoneda. Se pueden analizar los pares contra Bitcoin. La mayoría de los exchanges o de los portales de gráfico de velas tienen el par de una criptomoneda contra Bitcoin. Para mí es más fácil analizarlo, me resulta más fácil analizarlo contra una stablecoin, contra dólar, ya sea USDT, USDC, DAI, la estable que quieran, pero para tener un valor de referencia que elimine un poco la volatilidad que puede tener la cotización de una criptomoneda. Valorizar una cripto contra otra cripto es un doble juego de valorizaciones que me puede no estar dando bien la información que yo quiero analizar. Voy a eliminar algunas cosas que tengo acá que creo que van a confundir un poco. Y simplemente lo que quiero que empecemos a analizar es Los colores de bareo, el gráfico de velas. Este es un gráfico de velas. Acá estoy en el par Ether USDT. Importante, temporalidad. Acá estoy con una temporalidad de un día. Esto quiere decir que cada vela va a representar la cotización y la variación del precio que tuvo en un día. Acá está el portal que la cotización del precio del exchange que me está tomando, en este caso es de Binance. Y después al costado tengo los datos de los precios, el eje del valor del precio del activo. En este caso estamos en Ether, medido en dólares, con lo cual estos son cantidades de dólares. Y por último, abajo de todo tengo el gráfico de volumen, que lo voy a sacar. Yo creo que por ahora no nos va a sumar en nada. Y simplemente vamos a trabajar y a manejarnos con una gráfica de velas para hacer análisis. Pues quieren ver plano. Perfecto, vamos a hacer la nave. Voy a ir sumando herramientas como para analizar este gráfico. En principio, si uno mira el gráfico, podría decir que el gráfico tiene como una leve tendencia al alza, podríamos decirlo. Podríamos decir que sí. Voy a marcar un poquito lo que hace el gráfico de precio. Va haciendo esto, va haciendo para arriba, hace un retroceso, vuelve a ir para arriba, hace otro retroceso, vuelve para arriba, hace un retroceso un poquito más profundo, por eso acá en esta parte tiene una tendencia a la baja, vuelve a querer corregir para arriba, vuelve a la baja, vuelve para arriba y ahora estamos en este proceso. Esto es lo que hizo el gráfico de Ether más o menos, probablemente esté por acá. Uno podría decir que en principio, en línea general, podría seguir manteniendo que esto pareciera que fuera una línea de tendencia hacia el alza, ¿no? Yo dibujo una línea de tendencia acá, podría decir que es una línea de tendencia hacia el alza. Como para identificar en primera medida, saber cómo puedo identificar bien la tendencia en un gráfico. Acá estoy tomando desde noviembre, desde agosto del 2020, es decir, estoy tomando casi un año y medio de la cotización del gráfico. Obviamente uno puede ir acotando en función de la temporalidad, en función del tiempo, de la cantidad de tiempo que yo quiera ver. Si no me interesa mucho lo que pasó hacia atrás, hacia la historia, puedo ver simplemente lo que está pasando ahora, por ejemplo, desde comienzo de este año. Desde comienzo de este año uno podría decir, partiendo de acá, saliéndose el 1 de enero de un precio de $3.800, hoy estoy en $3.100, cual en principio si lo mido del último periodo podría pensar de que el precio está más bajo de lo que arrancó por lo menos el año. Por eso en líneas generales se dice que todas las criptomonedas por ahora en lo que va del año todavía no recuperaron las caídas que tuvieron a lo largo de vida total. Borro todo, vuelvo a borrar todo y vamos a realizar el primer análisis. Primero tratamos de identificar si la tendencia era alcista o bajista o una tendencia lateral. Podríamos decir en principio que de acá a acá fue una tendencia alcista.
yo podría marcar. Tendencia alcista se marcaba con mínimos crecientes, más o menos. Eso podría ser una tendencia alcista. En algún momento esa tendencia alcista se cortó. Acá empezó a caer. Cayó hasta este nivel. De acá empieza otra tendencia alcista. Voy a marcar de acá a acá. Bien identificada. Hace un retroceso y sigue la misma tendencia. Si yo quisiera poder seguir la misma tendencia, la podría seguir acá. Acá esa tendencia se cortó en este nivel. Más o menos en fecha noviembre del 2021, fines del 2021, empezó una caída, tocando un máximo histórico de unos $4.800, empezó una caída de un retroceso muy, muy grande. Pasó de los 4.800 llegó a valer 2.000, $2.100, es decir, bajó el 50% del precio del activo. Es un montón en un periodo de tiempo corto, desde noviembre del 2021 hasta el mínimo histórico lo tocó el 24 de enero del 2022, más o menos en un valor cercano a los $2.000. Y ahora No vamos a ver. histórico igual. ¿Cómo? Histórico no. No, el histórico no, perdón, es verdad. Tiene precios históricos más para atrás, tiene precios más bajos, pero obviamente era parte dentro de la línea del tiempo, era parte de este mínimo, Tiene mínimos obviamente históricos, pero mínimos históricos en una tendencia al alza, que después ya no van a ser más mínimos históricos. Ahora vamos a ver soportes y resistencias, pero digo, obviamente para atrás en algún momento, por supuesto, nació con un valor cercano a los $126. Hoy estamos hablando de $3.000, es decir, a lo que valía en diciembre del 19, que era más o menos $150, hoy tiene una valorización multiplicada por, tiene que dividir 3.000 y 250, pero digo, tiene una valorización mucho más amplia de lo que tenía al inicio. Mínimos históricos tuvo. Pero sí decía de los últimos mínimos que tuvo, en este caso fue febrero del 2022, y el mínimo dentro del periodo de tiempo más cercano a la fecha vigente hoy es 24 de enero, con un valor de $2.159. En el gráfico lo que nos puede servir, el gráfico es para identificar patrones que se van cumpliendo. Es decir, patrones que se van cumpliendo quiere decir donde en determinadas zonas de precio, determinados niveles de precio, se repiten determinados patrones. Por ejemplo, cuando el precio llegó a estos niveles máximos en líneas generales, después lo que pasó es tendió a caer. Lo mismo podría decir cuando el precio llega a estos niveles mínimos que están marcados acá en el orden de los $2.400, $2.500, el precio tiende a hacer corrección hacia arriba. Esto no es otra cosa que lo que vimos en la explicación, que se llaman soportes y resistencias. Esto podría ser, ¿no? Acá puedo marcar con esta herramienta una línea horizontal, y esto acá podría marcar una línea de soporte en su máximo histórico. Acá podría marcar una línea de resistencia, perdón, de soporte en sus mínimos históricos. Mínimos históricos parándome desde hoy en el mínimo más inmediato hacia atrás. Estamos hablando de marzo del 2022, estamos hablando de febrero del 2022 y estamos hablando de enero del 2022. Entonces, ¿cómo puedo identificar acá? Esto, yo podría decir que en la línea de los $4.700, $4.800 con un máximo de $4.900, el precio tiende a encontrar un nivel de resistencia. El precio del activo no puede superar esta línea. ¿Por qué? Porque es su máximo histórico. Entonces, cuando llega a esta línea del orden de los $4.800, lo que va a pasar se arma el nivel de resistencia, que lo que vimos cuando hay un nivel de resistencia es una zona donde hay muchos vendedores. Zonas donde hay muchos vendedores, lo que va a terminar haciendo es que a este nivel de precio la gente cree o el mercado cree que el precio es muy caro. Entonces empiezan a vender, los que tienen este activo lo empiezan a vender. ¿Qué es lo que pasa cuando hay muchos más vendedores que compradores? Que el precio va a tender a la baja, y es lo que termina pasando en esta zona. Se termina cayendo el precio hasta este nivel.
A este nivel pasa otra cosa. Pasa que es un nivel que el mercado lo entiende como un nivel de soporte. Es decir, es un piso. Es un nivel en donde hay muchos compradores, donde hay muchas personas dispuestas a comprar este precio porque creen que el precio del activo en este nivel es barato. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando pasa eso? El precio tiende, como hace acá, a subir hasta acá. Después empieza a jugar con niveles de oscilamiento, pero en principio entre estas dos bandas como niveles importantes de primera identificación. Si uno quisiera identificar rápidamente un nivel rápido de soporte y resistencia, el primero va a ser este. Horizontal. El primero va a ser esta zona, más o menos. Es una zona donde hay, de hecho, acá lo podría bajar un poco más, pero tomando el primer análisis que hicimos, en la zona de los 400, de los $4.800, es una zona donde hoy todavía Ether, el mercado, cree que es una zona donde el precio está sobreestimado. Con lo cual va a haber más vendedores que compradores y el precio va a tender, cuando llegue a ese nivel, va a tender a caer. Y después vamos a tener otra zona que dijimos de soporte, que va a ser en esta zona donde el precio tocó estos niveles, los niveles de los $2.500. El precio tocó una, dos, tres, más o menos veces grandes, marcados como veces grandes, una vez acá, otra vez acá y otra vez en esta zona. Estamos hablando de que estamos viendo velas diarias porque estamos en una temporalidad diaria. Entonces, en todos estos días el precio osciló en este nivel de soporte y nunca lo perforó para abajo. Por supuesto, esto podría corregirlo, podría tirar la línea esta de soporte un poco más abajo, pero es una zona de referencia donde en principio, haciendo este análisis, yo podría decir que Ether con un valor de $2.500 o más abajo es un valor barato para comprar. ¿Por qué? Porque en la historia reciente de las cotizaciones de esta criptomoneda, es una zona donde el mercado lo considera, donde los inversores consideran que es un precio muy barato para comprarlo. Entonces, que hoy está en la zona de los 3.000. Ahora vamos a analizar puntualmente la temporalidad más reciente, pero sí podría decir que Ether en la zona de los $2.500 es un precio barato para comprarlo, por lo menos el mercado así lo ve. Ether en la zona histórica de los $4.800, que es su precio máximo histórico, es una zona donde el mercado cree que es un precio sobreestimado de Ether. Entonces, lo que termina pasando cuando llega a ese nivel de precio es que el precio va a bajar. De hecho, llegó 2 veces nada más el precio a esos niveles. Llegó por acá y llegó por acá a este nivel de $4.800. Y las veces que llegó y bajó. Llegó y bajó. Y desde ahí fue la última corrección que hizo el precio hacia la baja. Después marcándose en esta zona, ¿sí? De tal vez donde el precio mantiene, por lo menos mantiene un nivel de soporte importante y donde en principio no lo va a perforar. La zona esta de los $2.400, $2.300, hasta lo podría bajar un poquito más hasta esta zona de los $2.300, es un precio en que en principio no parecería que fuera un precio el cual fuera a tirarlo para abajo de ese nivel de valores. Hasta acá tratamos de aplicar tres conceptos que vimos. Uno, línea de tendencia, identificando si la tendencia es alcista o bajista. Uno podría decir que en este último tiempo parecería que esta tendencia es una tendencia lateral. A ver si un canal acá paralelo. Uno podría decir que por lo menos desde el 25 de enero hasta ahora, el precio de este activo estuvo fluctuando en estos niveles. En los niveles de los $3.400 y los $2.200, $2.300. Esto uno lo podría ajustar un poquito más. De acá, perdón. Sé que no. En este nivel pareciera que en el último tiempo está en una zona de lateralización del precio, lo cual uno, por lo menos en lo que va de este año, no podría hablar todavía de una tendencia ni siquiera alcista o bajista,
me gustaría más hablar de una tendencia lateral, tal vez, del precio, fluctuando entre estos valores, entre los valores de los $3.500 y los mínimos que llegó de más o menos los $2.300. Entonces, hasta acá aplicamos conceptos de tendencia, línea de tendencia, en principio general del precio desde 2 años para atrás, en una tendencia alcista. Particularmente en el último periodo de este año, desde el inicio del año hasta ahora, en una lateralidad en el orden de los $3.500 máximo y $2.200, $2.300 moviéndose el precio en ese rango. Y vimos también niveles de resistencia en el orden de sus máximos históricos, que estamos hablando de los $4.800, $4.700, $4.800 para Ether, y los mínimos, o por lo menos un nivel de soporte muy importante en el orden del canal donde se está manejando hoy, que son los $2.300, $2.500. Vimos hasta ahora estos 3 conceptos de esta moneda, conceptos que vimos en la explicación práctica y conceptos que estamos tratando de aplicar en este análisis técnico. ¿Qué le puedo sumar a esto? Que habíamos dicho, medias móviles. Dentro de este portal de TradingView hay una solapa de indicadores y acá puedo poner la media móvil, buscar la media móvil exponencial o la media móvil. Yo me gusta usar la media móvil exponencial. Acá tengo la EMA y la puedo configurar de cuánto la entrada de datos. Esto es importante. Estoy en una temporalidad de un día, es decir, cada vela representa un día, con lo cual la media móvil, la cantidad la media que tome en cuanto a temporalidad va a representar la cantidad de días que yo le esté poniendo acá. Si yo acá pongo 20, esta media móvil de 20 me va a estar representando, con esta línea azul, me va a estar representando el precio promedio exponencial de los últimos 20 días, porque estoy en una temporalidad de días. Si yo cambiara una temporalidad de horas, me estaría mostrando las últimas 20 horas, no los últimos 20 días. Entonces, la media móvil va a estar en función de la temporalidad que esté analizando. Ahora voy a mostrar cómo se puede cambiar la temporalidad. Yo dije que las medias móviles muchas veces servían como indicadores para saber si la tendencia es alcista o bajista en función de si la media móvil se encuentra por debajo o por encima del precio vigente. Yo tomo la media móvil de 20, que en principio está tomando el promedio de los últimos 20 días. La media móvil se encuentra, también podemos ver que la media móvil más o menos sigue el comportamiento de los gráficos de velas, salvo en los periodos donde tiene caídas o movimientos muy bruscos del precio, como puede ser en este movimiento. Acá la media móvil quedó muy desfasada de las variaciones que tuvo el precio. En estos movimientos también quedó un poco desfasado de los movimientos que tuvo el precio. Tuvo subidas o caídas muy pronunciadas que tardaron en la media móvil de 20 periodos a ajustarse a esos movimientos. Si no, en líneas generales, la media móvil sigue más o menos los lineamientos de las distintas velas. Volviendo al punto de dónde se encuentra la media móvil, hoy la media móvil se encuentra... Cuanto más datos tomo la media móvil, menos se va a inmutar. En principio, la configuración que le dé a la media móvil lo que me va a decir es si estoy tomando una media móvil de muy corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo. Tomé la de 20 porque se suele tomar la de 20. Si yo quisiera ver una de muy corto plazo, le pondría 5. Entonces estaría visualizando la media móvil de los últimos 5 días porque estoy en la temporalidad de días. Acá puedo cambiar la temporalidad, puedo ver la temporalidad de por cada 4 horas, cada 3 horas, cada 2 horas, cada 1 hora, cada 45 minutos, cada 30 minutos, cada 15 minutos, cada 5 y hasta cada 1 minuto. Entonces, si yo me paro en la temporalidad de 1 minuto, lo que voy a ver es la media móvil, que va a estar representada en este caso de los últimos 5 minutos, y cada vela que estoy viendo es la vela del último minuto que pasó. De hecho, pero cuanto más grande es la media, digamos, cuanto más datos tomo, menos va a acompañar al gráfico de velas. O más chica es la media. Probablemente sí, porque lo que va a tomar es un promedio mucho más amplio. Lo que va a tratar de hacer la exponencial es tratar de suavizar esas variaciones grandes que puede haber, porque justamente la está tomando exponencial. Si tomara la media móvil aritmética, sí, probablemente me va a quedar. De hecho, lo que va a pasar es que a medida que voy tomando una longitud más amplia de la media móvil, como dijiste vos, se va a separar bastante más del precio.
Acá estoy tomando una media móvil de 200 y estoy mirando el precio de hoy encima de una temporalidad de 200 igual minutos. Entonces, si acá lo viera por día, la media móvil de 200, que es una media móvil considerada de largo plazo. Acá estoy mirando la cotización del precio a través de la media móvil de los últimos 200 días, medido de manera exponencial. El precio hoy está por debajo de esa media móvil de 200, con lo cual, si me guiara por la media móvil de 200 considerada de largo plazo, podría decir que a nivel de largo plazo, considerando la media móvil, es una tendencia bajista, porque el precio está por debajo de esa media móvil. Si yo tomara la media móvil de 100 días, probablemente esté más alineada con el valor del precio. Está un poquito todavía por debajo, pero tiene menos dispersión todavía. Y si ya tomó la de 20, ya dijimos que acá, bueno, en este caso también todavía está por debajo de la media móvil. El precio de la media móvil de 20 días es $3.113, perdón, $3.119 y hoy está en 3.014. Hay una dispersión todavía muy poquita, está llegando al punto de la media móvil de 20. La media móvil dijimos que muchas veces de lo que nos ofrece es para saber si la tendencia es alcista o bajista, dependiendo en dónde estoy parado. Y también muchas veces nos sirve de soporte o resistencia del precio del activo. Si yo tomara una media móvil un poco más amplia, por ejemplo la de 200, podría ver de que muchas veces, por ejemplo acá, en esta zona ofrece una especie de resistencia, en esta zona ofrece una especie de resistencia, acá cuando baja y la quiebra ofrece una zona de soporte, perdón, de resistencia, esta era de soporte porque era piso, y acá venía ofreciendo zonas de resistencia, la quebró, fue a buscar precios más altos y volvió a la baja. Probablemente uno podría pensar que en el corto plazo este precio debería tender a la media de 200, cual le queda un rango todavía para subir. Hasta acá aplicamos medias móviles, líneas de tendencia, líneas de soporte, líneas de resistencia. Temporalidades, es importante identificar esto en temporalidades, saber de que las temporalidades que estoy viendo, las velas que estoy viendo van en función de la temporalidad que yo le marque. En este caso estoy con una temporalidad de un día, pero si quisiera podría cambiar la temporalidad por otros niveles de temporalidad. Por ejemplo, vimos que lo podía pasar a minutos, lo podía pasar a horas, lo podía pasar a una temporalidad semanal. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver de este gráfico? Ir revisando Solana. A ver. Igual es bastante parecido. Podría abrir distintas pestañas con distintos análisis y más o menos la gráfica, como vimos, va a seguir la gráfica de todas las cripto, va a seguir más o menos la gráfica del par BTC, exactamente. Voy a tomar BTC USDT, que es esta. Yo ya había marcado algunos niveles, pero más o menos, es bastante parecida. mire, esta es la gráfica de BTC. Pareciera ser una cosa así. Voy a la gráfica de Ether. Pareciera ser una cosa así. Algo similar con otras ondulaciones. De hecho, tal vez esta última corrección en BTC, en Ether, es un poquito más pronunciado de lo que tal vez fue en BTC. Pero más o menos sigue el mismo patrón. Y probablemente si busque otras monedas, como por ejemplo me dijiste Solana, vamos a analizar Solana. Sol USDT, Sol contra Tether. Vamos a eliminar todo eso, pero más o menos Solana no tiene un comportamiento tan similar tal vez como venía con esto. En Ether veíamos una relación de gráfico más o menos como esta línea marcada en rosa. En Bitcoin lo mismo. Y acá si tuviera que graficar un poquito, debería ser así, y recién acá está. Esta panza de Solana es muchísimo más amplia en cuanto al tiempo.
Esta caída de Solana empezó en noviembre y se mantuvo más o menos hasta en marzo del 2022, que empezó a recuperar un poco. Ahora está haciendo la corrección Igual otra vez. contra dólares casi todas tienen un pico un poco más grande, que es cuando Mm. fue que se dispararon todas las cripto y ahora una corrección. Bueno, sí, es verdad. La capitalización del mercado general también cayó, con lo cual es muy probable que el resto de las monedas también cambie, que caiga, porque tienen menos liquidez. El mercado cripto en sí, eso como dijiste vos, tiene que ver con otros mercados, en este caso puntuales del dólar, y muchas inversiones que deben haber salido del mundo de criptomonedas a inversiones más tradicionales, mercado bursátil americano, etcétera. Pero vamos a analizar, si quieren, analizamos ahora Solana rápido. Vamos a tratar de aplicar otra vez los mismos conceptos que vimos. Voy a sacar la media móvil ahora, no la voy a querer ver. Estoy en Solana, temporalidad de un día, para mirar la visualización gráfica. Siempre los análisis de temporalidades se tratan de hacer de mayor a menor, es decir, uno para analizar una temporalidad debería analizarla de tiempos más largos tiempos más amplios o ciclos de tiempos más amplios, días, semanas, a tiempos más bajos, 4 horas, 3 horas, hasta llegar al punto tal vez puntual de realizar una operación, de analizarlo cada 15 minutos, con temporalidades de 15 minutos, de 5 minutos o de 30 minutos. Pero siempre el análisis tiene que ir desde un marco de temporalidad mucho más amplio para saber la estructura general de la tendencia, para ir bajando hacia niveles de análisis de temporalidades más bajos para saber cuál es la tendencia puntual de muy corto plazo o de tal vez minutos u horas. Solana, estamos viendo acá Solana, podría identificar rápido los máximos históricos en esta zona. Puedo marcar una línea horizontal por esta zona más o menos. Voy a poner un color rojo, identificarlo, y le podría poner a esto, por ejemplo, un texto de le puedo poner resistencia nivel 1. ¿Por qué? Porque es el valor de resistencia de su máximo histórico que tocó Solana, que está en el orden de los más o menos $253. Podría marcar también los pisos. Gráficamente, partiendo de hoy, podría ver que los últimos pisos es en esta zona, es una zona muy importante de soporte. Entonces podría marcar otra vez una línea horizontal, dándola acá, poniendo esta zona más o menos, cambiándole el color porque es un soporte, pues, dependiendo del color que le guste a cada uno. Y a esta zona se va a llamar soporte nivel 1 también. Entonces ya tengo identificado dos zonas de piso y de soporte. Zona de piso, perdón, de piso y de techo. De piso en el orden de los $90, $91. Que son los mínimos que fue tocando en el último tiempo, más o menos en el mes de marzo. Siempre rebotando sobre esta zona. Y diría que desde el 24 de enero, tocando como pisos esta zona. Y nivel máximo histórico, que es una resistencia fuerte que va a tener siempre el precio, que va a estar en el orden de los $250, el máximo histórico que tocó. Entonces, ya tengo identificado niveles de soporte, niveles de resistencia. Podría hacer un análisis un poquito más meticuloso, identificar qué tipo de tendencia tengo. En principio, parecería que estoy saliendo de una tendencia bajista, marcando las tendencias como este importante, mínimos crecientes a lo largo del tiempo. Esta fue una tendencia alcista. Esta fue una tendencia bajista hasta acá. Y cuando quebró esta zona, cuando el precio quebró esta zona de esta tendencia bajista, en principio parecería el fin de una tendencia bajista, empezando una corrección del precio hacia una tendencia alcista, pero todavía con correcciones, porque está haciendo este throwback o esta caída. Si esto tiene fuerza, debería seguir subiendo. Y estaríamos alcista. ¿A dónde va? Y ahí ya cambiaría la tendencia. ¿A dónde debería ir a buscar valores? Y un buen nivel de valor podría ser esta zona.
¿Por qué? Porque se repite acá esta zona. ¿Por qué? Porque también se repite acá esta zona. ¿Ven cómo se van cumpliendo los patrones de más o menos ir respetando valores que el mercado ya los toma como válidos? Esta va a ser una próxima zona probablemente de ir a buscar el precio del valor en esta resistencia. Una resistencia de muy corto plazo, probablemente puede ir a buscar valores de $137. Entonces, partiendo de hoy que vale 101 dólares, llegando a valores de 137, si las tendencias se confirman con fuerza hacia el alza, recambiando esta tendencia bajista que teníamos acá, podría buscar valores de 137. 137 dividido a 101, que es lo que vale hoy, estamos hablando de una corrección del precio del orden del un poquito más del 30%. Entonces, esto que estamos aplicando acá es parte de lo que vimos en el análisis técnico. Y es parte de identificar soportes, identificar resistencias, identificar tendencias alcistas, bajistas, identificar el momento en el que está el precio y saber si es un momento, uno podría decir ahora, ¿es un buen momento para comprar en 101 dólares Solana? ¿Qué opinas? Y Podría ser que sí. yo le tiraría. Podría ser que sí. De hecho, su mínimo histórico o su próximo nivel de soporte, yo si voy a comprar hoy a 100, podría perder si llegara a 80, que es un nivel muy bajo, pero que podría llegar al nivel de los 80 dólares. Pero si sale bien, podría llegar a ganar y ir a buscar valores de 138 dólares. Y pero si compras ahora y vendés en 80, para mí estarías perdiendo porque todavía no rompiste el soporte. Por supuesto que sí, pero yo sabría que en principio a través de este análisis lo máximo que estaría expuesto a perder es, por ejemplo, entrando ahora comprando un 100 y poniendo un stop loss en el nivel de los 80 dólares. Si el precio sigue a 80 dólares, que me saque directamente del mercado. Perdí 20 dólares. ¿En 80? Claro. ¿Por ¿Por qué? Estaría qué? mejor en un 5. Bueno, sí, en realidad se pone un poquito más abajo del último No soporte. tenemos el soporte. Es verdad, se pone un poquito más abajo del soporte, pero digo, entendiendo de que si perfora los niveles de los 80 dólares, yo ya ahí me voy del negocio porque puedo ir a buscar valores más bajos. Probablemente de qué niveles y de estos niveles que están acá. Podría ir a llegar a buscar valores de 23 dólares, de 25 dólares. Valores muy viejos en el tiempo, estamos hablando de valores de hace casi un año, pero bueno. Esto es parte de un poquito de lo que quería explicar, de por qué es importante hacer el análisis técnico, no es menos importante que el análisis fundamental. Para mí es importante que puedan entender cómo por lo menos tratar de leer un gráfico en cuanto a niveles de soporte, resistencia, saber si el precio de hoy está barato o no, dependiendo del riesgo que uno quiera asumir, dependiendo también de si creo en el proyecto, si yo invierto en Solana, pero por más de que caiga 60 dólares, yo creo en el proyecto porque quiero tener la moneda de acá 5 años, entonces probablemente no venda. Pero podría identificar si es un buen momento de comprar o no. Desde esta concepción podría ser un buen momento para comprar. Bueno, creo que con eso algo. Si le sumas el POC, podrías ver. Sí. Sí, Si dale. le sumas el POC, podrías ver qué es lo que están esperando que pase. Sí, totalmente. Eso, otro indicador que se puede meter dentro del análisis técnico. Hay un montón de indicadores que no quise meterme porque tal vez son para un nivel, un paso un poquito más avanzado. Acá en estos análisis se pueden tirar retrocesos de Fibonacci, se pueden tirar el nivel lateral de volumen, que es lo que dice él, nivel lateral fijo de volumen fijo, que lo que muestra más o menos es en determinados rangos de tiempo cuáles son los niveles donde mayor interacción tuvo de volumen la compra de un precio a un nivel determinado. Entonces se manejan con puntos de quiebre del activo. Son puntos de referencia muy importantes, son niveles. Básicamente el POC lo que hace es marcar también niveles de soporte. Es un gran identificador de niveles de soporte. Si yo tirara el POC, probablemente este rango que estoy analizando acá, el POC me va a dar en los niveles de los 75 dólares, 80 dólares. Seguramente, dependiendo también el nivel de rango que tome de tiempo. Pero obviamente mientras más largo sea el rango de tiempo que tome el POC, mayor dispersión voy a tener tal vez con el nivel de soporte. Estaré tomando niveles de soporte o de resistencia más viejos en el tiempo. Okay.
Sí, si tiramos un Fibonacci nos va a tirar números de Tirar 70 y Fibonacci son pico. distintas herramientas adicionales. Yo no los quise mezclar acá. Hay otros niveles, hay otros indicadores, el MACD que también lo vimos, está el RSI, que es el índice de fuerza relativa que mide divergencia. El MACD lo que me va a medir es divergencias o convergencias y divergencias en las medias móviles. El RSI me sirve mucho para analizar, lo vimos en la primera presentación, sirve mucho para analizar el RSI no, en lateralidades, en tendencias laterales y no tanto en tendencias bien marcadas. Pero no quise complejizarlo porque me parece que son, para análisis técnico a veces demasiados indicadores también terminan mareando. Es importante para mí, el paso fundamental para hacer análisis técnico es identificar tendencia, identificar niveles de soporte, niveles de resistencia, identificar, saber leer una vela, saber medir cuál es el nivel del precio, saber a través de los niveles de soporte y de resistencia cuáles son los precios probables que podría ir a buscar un activo en función de su historia más reciente. Y también identificar en función de la actualidad si es un buen precio de compra o es un mal precio de compra. Si alguien me preguntara, ¿Solana es un precio de compra caro hoy? No, caro no es. ¿Es barato? No creía, podría ser un poco más barato. Pero si Solana recupera recupera con fuerza el cambio de tendencia de este nivel bajista que hubo, probablemente vaya a buscar valores de $138, que estamos hablando de correcciones de precio del orden del 35%, que es un montón en un activo. Si el proyecto progresa, ni te digo. Estoy hablando simplemente acá del análisis técnico. Esto debería ser sumado al análisis fundamental que se hizo de la moneda a través del portal de coinmarketcap.com, de Cointelegraph, no me acuerdo cuál era el otro que pasaron, las distintas comunidades, el análisis del proyecto, el análisis de las cabezas de los proyectos, todos los conceptos que vimos de análisis fundamental tienen que sumarse al análisis técnico. El análisis técnico es simplemente un soporte más de todo un análisis conjunto que es técnico y fundamental para identificar en cuál es el mejor proyecto en el cual invertir y a través del análisis técnico en qué momento invertirlo. Lo dijimos en la primera presentación, el análisis fundamental me va a decir en qué voy a invertir y el técnico me va a decir cuándo, en qué momento. Ok, me gusta esa definición. Bueno, si no quedan, si va y si les gusta, podemos hacer niveles más desarrollados de esto. No, no me pareció meterlo acá. Hay un montón de indicadores, ni siquiera yo los conozco. Hay un montón de indicadores que no sé ni cómo funcionan. Para mí, vuelvo a repetir, muchos indicadores terminan mareando. Lo importante es poder identificar, para mí, en lo que yo considero importante, estos niveles de resistencia, soportes, identificar tendencias y saber a través de esos análisis ¿Qué dónde nos se pueden tiraron? buscar los precios. ¿Se puede vivir realmente el trading solamente? No lo sé, no vivo de eso. No, no lo sé. No, yo creo que sí, sí, debe haber. Se debe poder vivir de eso. Demanda mucho tiempo, sinceramente. Para mí hace mal. La gente que se dedica solamente a esto termina medio quemado de la Eh, cabeza. si sabés bien de análisis, podés sacar Sí, por supuesto que sí. mucho, pero claramente terminás haciendo un trabajo de 8 horas Tenés que tener mucha diarias. conducta, tenés que saber que las operaciones no siempre salen bien. Meter un stop loss en una operación de entrada para hacer scalping es súper importante para que te saques si tu análisis salió mal, que a veces no sale mal el análisis, simplemente el mercado, a través de lo que mostraste vos, ballenas, los que tienen poco, tener mucha de la moneda en pocas manos hace que la variación del precio la manejen determinados inversores. Entonces tu análisis puede estar perfecto, pero salió mal la jugada y te tiene que sacar el mercado y perdiste $20 por la operación y te fuiste. Pero creo que demanda mucho tiempo y si no, uno no tiene conducta para eso, es muy difícil vivir. No digo Es que sea difícil, que digo, es difícil la convivencia entre una sana mentalidad o un nivel de vida sano con lo que puede demandar esto. La Es verdad que a es la que larga, vivir solamente de esto se convierte en un sí, trabajo obvio que sí. con la misma carga horaria que un Y trabajo si querés, cualquiera. trading de criptoactivos se puede hacer todo el tiempo, 24/7. No es como los mercados regulados, Obviamente. que es de lunes a viernes, de 8 a 15, de 9, de 10 a 17. Trading de criptoactivos se puede hacer todo el tiempo. Se puede hacer a las 4 de la mañana un sábado, a las 3 de la tarde un domingo, a las Eso 5 está bueno. de la tarde un lunes. Se puede hacer en todo momento. Creo que se puede vivir, sí, seguramente. Bueno.
no tenemos más preguntas, creo que podríamos ir cerrando. Espero que les Ya estoy a haya, las 6. espero que les haya servido un poco la idea de mostrar los lineamientos generales. A mí me gusta mucho hablar de esto, no conozco demasiado, pero lo poco que conozco me gusta poder transmitirlo. Y con que se lleven identificar dentro de una gráfica de un criptomoneda o el activo que sea estos conceptos generales, para mí ya es válido y valió la pena estas 2, 3, 4 horas que le dedicamos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí. Gracias por el tiempo. Nos vemos este jueves. Tenemos una charla con nuestro querido integrante del staff de recursos humanos, nuestro querido Juan Cruz. Así que nada, no se olviden de entrar el jueves. No vamos a hablar sobre criptomonedas, no tiene idea de lo que es sobre criptomonedas Juan Cruz, pero va a estar muy buena la charla. También tenemos gente invitada, así que más noticias en nuestro Instagram, Twitter y nada. Muchísimas gracias.